Sean bienvenidas, almas de la oscuridad. Agradezco de todo corazón a cada una de estas almas que decide acompañarme esta noche, buscando un refugio entre las sombras. Les sugiero ponerse los audífonos, apagar las luces y quedarse hasta el final, porque la historia que les voy a compartir hoy exige ser escuchada en la más absoluta soledad. Si aún no te has unido a esta comunidad, te invito a suscribirte para no perder ningún nuevo relato. Acomódate, que el descenso comienza ahora. Hay olores que ni el amoníaco industrial ni el ozono puro pueden eliminar. Olores que no se impregnan en la ropa, sino en la memoria. Durante más de 6 años me he ganado la vida limpiando lo que queda después de que la policía levanta los cuerpos. Sangre seca, fluidos corporales, tejidos descompuestos. Pensaba que mi único enemigo era la putrefacción de la materia humana. Qué equivocado estaba. Hay muertes que no terminan cuando el corazón se detiene. Hay cosas en este mundo que se alimentan de la agonía previa al último aliento. Y sí, si cometes el error de limpiar su nido, se asegura de que seas tú quien llene el siguiente vacío. Sucedió un martes de noviembre a las 3 de la madrugada. El teléfono de la empresa sonó con esa urgencia seca que presagia una jornada larga. Mi compañero Carlos y yo subimos a la furgoneta sin decir una sola palabra. La dirección nos llevaba a las afueras de la ciudad, a una casa de 2 plantas, rodeada por árboles muertos y un cerco de madera podrida. Al llegar, la policía ya se había ido. Solo quedaba la cinta amarilla balanceándose con el viento frío. La orden de trabajo era inusual. Pago al triple de la tarifa habitual. Todo pagado por un fideicomiso anónimo, con la condición de dejar el piso superior impecable antes del amanecer. Nos pusimos los trajes de protección sintética. Ajustamos las mascarillas con filtro de carbón y nos preparamos. Al cruzar el umbral, un aire helado y denso nos golpeó el pecho. No era el frío de la noche, era una temperatura muerta, estancada, que te hacía doler los pulmones a cada inhalación. Subimos las escaleras de madera. Cada peldaño emitía un crujido agónico que retumbaba en el silencio absoluto de la propiedad. Al llegar a la habitación principal, la escena nos obligó a detenernos. No había desorden violento. No había muebles volcados ni señales de un robo. En el centro de la habitación, sobre las tablas del suelo desnudo, había un círculo perfecto, dibujado no con pintura, sino con una sustancia negra, espesa y con un olor a azufre y carne quemada. En el centro del círculo, una mancha de sangre enorme marcaba el lugar donde la policía había encontrado al dueño de casa. Un anciano que, según el informe preliminar, había muerto por automutilación. Oye, esto no huele a descomposición normal. Llevo 10 años en esto y te juro que este hedor a podrido no viene de un cuerpo. Se siente como si algo hubiera estado ardiendo aquí adentro. Carlos encendió la aspiradora de agua industrial y comenzó a rociar el químico desinfectante sobre el perímetro del círculo. Yo me arrodillé con la espátula
para raspar la costra oscura que se aferraba con una fuerza insólita a las grietas de madera. Al primer contacto de la hoja de metal contra la mancha, un chasquido agudo resonó en la habitación, similar al de una rama seca al romperse. Un escalofrío violento me recorrió la espalda. El ambiente se volvió aún más pesado, cargado de una paranoia sofocante. La sensación de ser observado no era una intuición sutil, era una presencia física, pesada, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mi espalda, respirando sobre mi cuello. Me giré bruscamente. Nada. Solo la sombra de Carlos proyectada contra la pared por la luz halógena. Pero esa sombra no se movía exactamente al mismo tiempo que él. Un desfase de un segundo. Un movimiento errático que solo duró un pestañeo. Traté de ignorarlo. Nos pagan por limpiar, no para pensar. Continué raspando. Fue entonces cuando los ruidos comenzaron. No eran ratones. Eran rasguños largos, calculados, que iban desde la parte superior del techo hasta el marco de la puerta. Nos detuvimos. Carlos apagó la aspiradora y el silencio cayó como una guillotina. Dime que tú también oíste eso. Antes de que pudiera responder, la temperatura descendió bruscamente. Nuestro aliento empezó a condensarse dentro de las viseras de los trajes. La lámpara halógena comenzó a parpadear como un zumbido eléctrico molesto, hasta que finalmente se apagó, dejándonos sumidos en una penumbra opresiva, iluminada únicamente por la luz tenue que entra por la ventana. Y en esa penumbra, los susurros empezaron. No venían del pasillo ni de afuera. Venían de las esquinas del techo, rasposos, indescifrables, como decenas de voces secas hablando al mismo tiempo en una lengua muerta. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo contra mis costillas. Apunté con mi linterna de mano hacia la esquina donde la penumbra parecía espesarse. La luz atravesó la neblina helada y lo reveló. Pegado al techo, con las extremidades dobladas en ángulos imposibles y antinaturales, había un cuerpo. No era humano. Su piel era grisácea, pegada a los huesos como cuero seco, y carecía por completo de rostro. Solo una hendidura abierta de donde salían esos susurros ahogados. Sus dedos, terminados en garras desgastadas, estaban clavados en la madera del techo. ¿Qué carajos es eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! El pánico nos heló por un segundo que pareció una eternidad. Carlos tiró la manguera y corrió hacia la puerta, pero en cuanto puso un pie en el pasillo, la puerta de la habitación se cerró de golpe con un estruendo seco. Nos quedamos atrapados. Las linternas parpadeaban sin control. Desde el techo, el crujido de las articulaciones de la criatura resonó mientras comenzaba a descender lentamente por la pared, desplazándose como una araña moribunda, rompiendo sus propios huesos con cada movimiento. Un olor a sangre fresca y azufre nos inundó por completo. La criatura no atacaba de inmediato. Disfrutaba del terror que emanaba de nosotros. Se alimentaba del miedo puro. En la pared, justo encima del círculo negro que habíamos intentado limpiar, la sangre seca que quedaba comenzó a burbujear. Unas letras aparecieron rasgadas sobre la madera, escritas con una fuerza invisible. La deuda se paga en sangre o en almas. La entidad cayó al suelo con un golpe pesado y líquido.
comenzó a arrastrarse hacia Carlos, quien estaba arrinconado en la puerta, sosollando y rezando oraciones desarticuladas. ¡Abre la puerta! ¡Por favor, abre la puta puerta! ¡No me dejes aquí! ¡Dios mío, ayúdame! La criatura se abalanzó sobre él. No hubo gritos de dolor físico prolongados, solo un crujido espantoso de huesos aplastados y un sonido ensordecedor de succión. La sombra de la criatura pareció envolver el cuerpo de Carlos, fundiéndose con él en una masa deforme de carne y penumbra. Desesperado, golpeé el marco de la ventana con la espátula de hierro hasta poder romper el cristal. Salté hacia el tejado del primer piso, cayendo torpemente sobre la hierba mojada del jardín. Corrí hacia la furgoneta, encendí el motor con las manos temblorosas y aceleré sin mirar atrás, dejando a mi compañero, la casa y el horror atrás en la noche. Llegué a la policía al amanecer. Les conté una historia incoherente sobre el atacante en la casa y la desaparición de Carlos. Volvieron al lugar conmigo horas después, escoltado por 3 patrullas. Cuando los oficiales tiraron la puerta principal y subieron las escaleras con sus armas desenfundadas, me quedé en la entrada, temblando. El inspector bajó 10 minutos después. Su rostro no reflejaba horror, sino una confusión severa. Me llevó a la parte trasera de la patrulla y me mostró las fotografías tomadas por el equipo forense. No había sangre en la habitación. No había marcas de rasguños en el techo. El piso de madera estaba completamente limpio, pulido y vacío. Pero el giro destructivo que destrozó mi mente no fue la ausencia de pruebas. Fue la foto del archivo policial del hombre que supuestamente había muerto la noche anterior. El expediente del caso no correspondía a ningún anciano. La víctima que había muerto 2 días atrás en esa habitación, la persona que había firmado el pacto y cuyo cuerpo fue encontrado desangrado en el centro del círculo, era Carlos. Carlos había muerto 48 horas antes de que yo recibiera esa llamada telefónica. El hombre que subió conmigo a la furgoneta, el hombre con el que hablé, el hombre que compartió conmigo el viaje, nunca fue Carlos. Fue la entidad, usándole como señuelo para atraer la última pieza que necesitaba en su ritual, a mí. Yo no fui a limpiar una escena del crimen. Fui guiado para entregar mi propia cordura como pago final. Ahora, mientras les relato esto desde la oscuridad de mi habitación, escucho claramente los rasguños rítmicos dentro de mi pared. La mancha negra en mi piso ha comenzado a brotar de nuevo. Y esta vez, no hay químico en el mundo que pueda borrarlo. Querido oyente, si alguna vez te ofrecen un trabajo fácil en medio de la noche, o si sientes que la sombra de alguien conocido no se mueve al mismo ritmo, no mires atrás. Cuéntame en los comentarios si has vivido una experiencia donde sientas presencias o algo que no pertenece a este mundo. Gracias por acompañarme hasta este punto. Nos vemos en la oscuridad.